Y hoy el gobierno oficializó una medida que ya había anticipado en octubre. ¿Se acuerdan? Cuando la AFIP dejó de llamarse AFIP, empezó a llamarse ARCA, Agencia de Recaudación. Lo cierto es que ahí se anunció que se iba a achicar la planta de trabajadores. El gobierno había advertido que dentro de la AFIP había mucha casta, muchos beneficiarios que habían entrado por la ventana. Ese había sido el término. 3.200 es lo que habían calculado. Entraron en los últimos años, según el gobierno, por, bueno, motivos más políticos que otra cuestión, y son precisamente los 3.200 que anuncian que van a retirar con distintos mecanismos. Y además de eso, por otro lado, también se había anunciado que los cargos jerárquicos iban a dejar de cobrar un plus que rige desde la época de la Rúa, que se llama cuenta de jerarquización, que es, cobran un porcentaje de la recaudación y hacía que el jefe de la ahora ARCA llegase con un sueldo de 32 millones de pesos. Nada más y nada menos. Y acá lo que se anunció en definitiva son dos medidas. Por un lado, se disminuye el peso de esa cuenta de jerarquización, que no solo cobran las máximas autoridades, sino que está bastante difundida entre toda la estructura de la AFIP, sobre todo la estructura dedicada a investigación y a resolución de casos de evasión. Mientras que en paralelo se anunció, y acá llama mucho la atención, el recorte de 80% de los sueldos de los empleados jerárquicos, de los directores de la AFIP, hasta el grado precisamente de director regional, que son sueldos para que le descuenten 80%, imaginemos el nivel de sueldo que tiene que ser, de fuerte que es. Y ahí uno puede anticipar que va a haber una distorsión en la estructura salarial de la AFIP, que va a generar conflictos. Porque un empleado o un director de área de la AFIP, la AFIP es un organismo, por supuesto, enorme, con muchas funciones, muchos empleados, un director de algún área va a estar cobrando muchísimo más probablemente que un director regional, porque los límites que se pusieron son los de los sueldos de ministros y secretarios de Estado, que hoy no superan los 5 millones de pesos. No, claro, 4 millones gana un ministro, y a partir de que va a ser lo que va a ganar, porque va a tener rango de ministro su sueldo, el jefe de la ARCA. Pero por ejemplo, el director general impositivo, el número 2, lo mismo que el director general de aduanas, van a cobrar sueldos de un secretario de Estado. Estamos hablando de cerca de 3.200.000 pesos y hoy están ganando 27 millones. Exactamente, de ahí ese cálculo de cae 80% el sueldo. Bueno, sin duda polémica, obviamente. No, polémica para los que... No, polémica para los que hoy están financiando eso, pero va a ser complejo, complejo porque va a haber que administrar después, va a haber que incentivar la recaudación. Eso va a ser un tema realmente muy delicado. De todas formas, queda en evidencia, y lo ha puesto en evidencia, la desproporción de los sueldos en la AFIP. Lo anunciaba este recorte salarial, que obviamente impacta, el vocero presidencial, Manuel Alorden, de esta manera. Estaba un tuit del funcionario advirtiendo que desde hoy se reduce el sueldo de director ejecutivo y los directores generales un 80%. Además, se dispuso la reducción del presupuesto del ARCA destinado a la cuenta de jerarquización, lo que veníamos hablando, del 0,65 al 0,60%, generando un ahorro de 121.000 millones de pesos. Estamos hablando de un montón de plata, que todo esto irá solo de sueldos de los funcionarios durante el 2025. Igual acá tenés, ¿no?, los directores generales. Vos después tenés los... Por debajo. Claro, por debajo tenés los directores regionales. Claro. Y esos también tienen sueldos realmente muy altos. No sé si tan altos como 27 millones, pero son sueldos altos que seguramente ahora van a quedar por encima del titular. Doble del ministro, porque tanto es así que, y este es el caso, porque este anuncio se conoce en medio de la polémica que se dio en los últimos días después de una investigación del diario La Nación acerca del jefe de la Dirección General Impositiva, de Vázquez, que con su firma firmó el ascenso de su pareja. Estamos hablando de María Eugenia Fanelli, que hasta ahora tenía un cargo de una jefe de sección jurídica que ganaba cerca de 4 millones de pesos, lo que ahora va a ganar el jefe de la ARCA, pero va a pasar a ser ahora directora general del Centro 2 del área metropolitana, que va a tener el salario máximo que va a pagar la AFIP, que son 8 millones de pesos.
O sea, va a cobrar el doble ella que el jefe de la ARCA, pero va a cobrar más del doble que su pareja, que es el que firmó el ascenso, hace un par de días. Y de hecho esto motivó una denuncia de la coalición cívica, que ya lo había denunciado por no haber informado ante la Oficina Anticorrupción sobre sus propiedades. Ahora ampliada la denuncia por violación de la ley de ética en el ejercicio de la función pública, porque la sospecha es que se sabía que venía esta medida, que se anuncia formalmente hoy, y por lo tanto compensó la baja de su sueldo, que se efectiviza hoy, con el sueldo de su pareja, que se lo duplicó. Y de hecho, ayer el gobierno justificó off the record que era una persona que podía llegar a su cargo, que llevaba muchos años dentro de Exafip, ahora ARCA, y que no hay ninguna incompatibilidad. Hay que resolver si hay o no alguna incompatibilidad precisamente con esta resolución, que viene con un funcionario que ha tenido altas y bajas, ¿no? Porque Vázquez viene de hace rato. Claro, exacto. Vos dijiste compensar la baja de su propio sueldo con el de su pareja. En definitiva, la verdad que según las denuncias, incluso las declaraciones de patrimonio, etcétera, bueno, las no hechas en realidad, bueno, no sé si necesitaría tanto compensar Vázquez. No, mal no le estaba haciendo. Exactamente, claro. Ese punto voy, pero bueno. Porque la cuenta de jerarquización, entre otras cosas, lo ha beneficiado todos estos años, porque es una persona que venía dentro de la Exafip. Y de hecho, ayer el propio Vázquez dio a conocer de hecho lo publicó el diario Clarín, una contraofensiva después de que se supo de este caso, de que él había firmado el ascenso de su pareja. El diario Clarín publica que el gobierno, a través de Vázquez, identificó una supuesta red de protección para o empresarios vinculados con el kirchnerismo, como Lázaro Báez y otros empresarios, a quienes se les trababan investigaciones sobre su situación fiscal cuando tenían algún tipo de interés público. Y lo cierto es que la denuncia que hace Vázquez... Claro, y ahí es como llamativa la definición. Se le trababa la investigación impositiva, digamos, por decirlo de alguna manera, cuando tenía interés público. ¿Interés público o interés político? Bueno, vengamos, ¿no? Ese es el caso. Y lo cierto es que denuncia por esa red de protección a la administración, a la AFIP durante la época de Abad, es decir, durante la época de Macri, continuando después, de hecho, en la época de Cuccioli, y después en las dos gestiones que hubo de la AFIP durante la época de Alberto Fernández, la de Mercedes Marcó del Pont y la de Castañeto. El problema es que el propio Vázquez en su momento había sido denunciado durante la gestión de Abad por haber sido él al que protegía a estos mismos empresarios, con lo cual aparece una suerte de contradenuncia del mismo Vázquez protegiéndose, diciendo que estos otros funcionarios habían protegido empresarios kirchneristas. En cualquier caso, con su trayectoria y su experiencia en la AFIP, en áreas sensibles y muy estratégicas, bueno, ¿quién mejor que este funcionario para identificar esas redes? Claro, pero en su momento él había sido identificado como el protector de empresarios. Así que muchas denuncias cruzadas que, de hecho, en un momento de mucha incomodidad, justo ahora aparece un anuncio que, recordemos, ya se conocía desde el mes de octubre, pero que en medio de estas denuncias cruzadas, el gobierno oficializa hoy en el boletín oficial. Una conclusión muy sencilla: arde el arca.